un pequeño problemilla técnico con la presentación, entonces vamos a invertir y vamos a iniciar con Beatriz Mejía Restrepo, la directora ejecutiva del Grupo Internacional de Paz. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar al Centro Internacional de Seguridad para el Deporte y a la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este día yo quiero presentarles más que un programa específico, un poco el enfoque del Grupo Internacional de Paz. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que trabaja en temas de prevención de violencia no gubernamental. Y una de las principales líneas nuestras es la de deporte y paz. En este caso, la ponencia un poco trae una propuesta frente al enfoque de intervención en el deporte. Voy a iniciar, ¿sí? Voy a iniciar leyéndoles este texto. Yo vivía en una vereda de Toribío y desde niño siempre vi a los guerrilleros pasar con sus fusiles, comprar cosas en la tienda y hasta hablar con toda la gente, como sin nada. Mi hermano mayor ya se había ido, se había puesto el camuflado y pues a mí me empezó a llamar la atención, sobre todo cuando nos mostraban las armas y nos las dejaban coger. Pero cuando entré allá, cuando tenía 8 años, fue que me enteré de todo. Nos obligaban a trotar hasta tarde de la noche y luego nos hacían madrugar para seguir corriendo con el fusil al hombro. Y el que no obedeciera, pues le cascaban con una tabla o con una correa. Pero lo más duro fue ir viendo cómo morían uno a uno mis amigos. En los enfrentamientos a nosotros nos ponían de primeros a disparar y claro, pues éramos los primeros en recibir los disparos. Quería leerles esto porque es la realidad de muchísimos niños en el mundo, no solamente en nuestro país. Más o menos 300.000 niños en este momento hacen parte del conflicto, una cantidad que puede llenar 4 veces el estadio del Maracaná. Entonces un poco la reflexión que traigo en este momento sobre el papel fundamental que puede tener el deporte en prevenir esta situación. No solamente hablo de los niños soldados, estoy hablando de todos los niños que están vinculados de una u otra forma a la confrontación armada, a los circuitos de ilegalidad y violencia en nuestros países, en los países de la región. Yo creo que ningún país está exento en este momento de esta problemática y un poco la reflexión que traigo en este momento es frente a hasta dónde puede llegar el deporte para transformar esta realidad. Esa es una pregunta que muchos se hacen y que yo hasta hace unos años me hacía también, pero un poco al ir conociendo mucho más las habilidades y los beneficios del deporte pude entender. Yo quiero proponerles aquí un poco unos niveles de incidencia que puede tener el deporte para prevenir estas situaciones, estas problemáticas y en este caso específico el tema de la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a circuitos de legalidad. Desde un nivel muy, digamos, aparentemente superficial de vinculación a circuitos de legalidad hasta ya los niños que están vinculados o los jóvenes que están ya vinculados a pandillas. En un primer nivel está el deporte como ocupación del tiempo libre. Eso creo que es el primer y más básico beneficio que nos puede dar del deporte, cualquier disciplina deportiva, desde el entrenamiento, es ocupar el tiempo de muchos niños que están día a día en ambientes muy hostiles, en entornos de socialización primaria, la familia, el colegio, donde permanentemente viven violencia o son maltratados. Entonces, para ellos el solo hecho de estar ocupando ya el tiempo y de estar permaneciendo en un lugar más amigable, pues ya tiene un beneficio. Esto no quiere decir que no pueda ser un arma de doble filo, porque si cuando llegamos a un ambiente amigable, que creemos que es amigable, como un programa deportivo, un deporte, pero tal vez encontremos un entrenador supremamente agresivo, entonces, ojo, porque un poco el mensaje es, el deporte tiene un potencial inmenso, pero hay que cuidar con sutileza muchísimos detalles, y uno de esos es el tema del entrenador. Y de hecho la misma dinámica que se da en el grupo, porque es muy probable que no sea un ambiente que acoja, sino que muchas veces expulse al niño. Entonces por eso digamos que pasamos a un siguiente nivel de incidencia, que es el tema de promoción de valores. Esto es un poco también el tema que nos convoca hoy, y es cómo el deporte por sí mismo ya tiene unos valores que puede afectar positivamente la vida de un niño,
la solidaridad, el respeto y muchos valores que están relacionados con el asunto de la convivencia ciudadana, del respeto por el otro y que de hecho muchos programas deportivos ahora tienen claro y tienen conciencia cuáles son esos valores. En algunos casos ya por sí el deporte me puede a mí otorgar, me pone ese granito de arena en mi vida, ¿cierto? Pero en otros casos también qué bueno traer a conciencia y poder nosotros claramente identificar cuáles son esos valores. No solamente los valores que siempre se mencionan, hay una cantidad de valores que muchas veces ni siquiera se mencionan relacionados con el deporte, pero que si nos ponemos a ver en profundidad, realmente tiene un impacto grande. Hay un tercer nivel de incidencia, desafortunadamente en nuestros países de América Latina, nuestras problemáticas son graves y hay, digamos, unas brechas grandísimas de exclusión y de violencia y tal vez tenemos que ir mucho más allá con el deporte. Y para nosotros poder incidir en los valores, tenemos que ir a fondo, explorar otras capas que hay debajo, porque tal vez queremos o pretendemos que formar a jóvenes y adolescentes con una escala de valores favorable a la convivencia, a la solidaridad y al respeto, pero hay una cantidad de variables que les están afectando a ellos el día a día. Aquí ya esto es lo que, bueno, ya digamos que hay un nivel de afectación en los factores de riesgo asociados a la vinculación de niños a circuitos de violencia, o digamos en este caso esta problemática, pero cualquier otra, la que sea la problemática que se esté tratando, pero un poco ir más allá y poder conocer la realidad que pretendemos transformar. Si queremos realmente incidir y tener impacto a través del deporte, yo creo que es importante que todos, tanto del deporte, del sector deportivo, educativo, social, podamos entender la problemática, conocer a fondo la problemática, para que nuestras capacidades realmente lleguen mucho más allá. Ahorita hablamos un poco de los factores de riesgo y de las motivaciones humanas que muchas veces hacen que un joven se vincule a un circuito de legalidad, aún teniendo un programa deportivo ahí al lado. Entonces, un poco es cómo nosotros logramos desde el deporte enganchar a estos jóvenes o cómo desvincularlos cuando están ya vinculados a esos entornos de ilegalidad y de violencia. Y ya un cuarto nivel de incidencia es el desarrollo de capacidades comunitarias. Aquí ahorita yo voy a poner el ejemplo de Convivencia y Paz. Este es uno de los programas bonitos que tiene Coldeportes, y además que Coldeportes a nivel de Latinoamérica es el único país en donde desde el Instituto de Deportes o de la Dirección de Deportes a nivel nacional se lidera un programa para prevenir la violencia. Normalmente lo hacen, digamos, colaborando, pero liderándolo siempre el Ministerio del Interior o de Seguridad. Ahorita conversábamos con la compañera de Ecuador, pero también es el caso de muchos países en América Latina. Y en este caso realmente es muy valioso que Coldeportes, como ente director de la política de deporte en Colombia, haya asumido el liderazgo, primer país en América Latina que lo ha hecho en una problemática que es común a todos nuestros países. Entonces, ahorita un poco vamos a conversar de cuáles son las estrategias dentro del programa que utiliza Convivencia y Paz. En estos dos últimos niveles de incidencia es que, digamos, buscamos nosotros trabajar más fuertemente. Aquí el mensaje es: en la transformación social, el deporte es un medio, y como medio debe ser orientado de manera consecuente con los fines que espera alcanzar. De lo contrario, su alcance será inferior a su potencial. Un poco la invitación es hacer del deporte realmente una herramienta de transformación social y que su alcance, como dice aquí la diapositiva, no sea inferior a sus potencialidades, porque tiene mucho potencial, pero hay que saberlo orientar también. Entonces, para llegar cada vez mucho más a un nivel de incidencia en esta pirámide que ustedes vieron, poder llegar a impactar muchísimo más, poderlo orientar a partir del conocimiento, obviamente, de la problemática que se quiere trabajar. No alcanzo a ver muy bien, pero más o menos esto resume lo que les estaba contando ahorita. Comprender la problemática, en este caso vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a circuitos de legalidad y violencia. Y nosotros trabajamos en el Grupo Internacional de Paz con dos enfoques. Uno es el de los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos riesgos que están asociados a la vinculación de los niños y cómo el deporte aquí puede incidir?
Digamos que el riesgo de violencia lo componen dos variables. Una son las amenazas que tenemos en el entorno y otras son las vulnerabilidades que tenemos como seres humanos en el entorno familiar y en el entorno de socialización. Entonces, es claro que nosotros no trabajamos con las amenazas, estamos hablando de grupos armados, de control territorial por parte de ilegales, eso es un tema de Estado, pero sí trabajamos muy fuertemente en el tema de las vulnerabilidades y las capacidades que podamos desarrollar para mitigarlas un poco. Entonces, aquí les presento algunas de tantos factores de riesgo que están: bajos niveles de autoestima, autoconfianza en tu imagen, de los que nos hablaba ahorita el doctor Botero, los autoesquemas, desesperanza en el futuro, experiencias previas de violencia o maltrato, modelos de identificación inadecuados, entornos de socialización hostiles, familia disfuncional, entre otros. Y así podemos hacer una lista de factores de riesgo relacionados con la vinculación. Y el siguiente enfoque es el de la motivación, que está motivando a nuestros jóvenes a vincularse a grupos armados o a circuitos de ilegalidad. Y la respuesta no es, como muchos creen, un tema económico. Eso hace parte de las motivaciones, pero hay otras motivaciones mucho más de fondo que nosotros tenemos que tener claro, porque aquí es donde el deporte puede ser una herramienta fundamental para transformar esa realidad. Hay unos motivadores relacionados con el reconocimiento. Entonces aquí empieza, digamos, a identificar algunos de esos puntos claves en los que el deporte cumple un papel fundamental. El reconocimiento del joven: ¿quién soy yo como persona? ¿Cómo me ven a mí en la comunidad? Muchas veces ellos se vinculan con el fin de buscar eso, porque están todo el tiempo en entornos expulsores, la familia, la escuela, etcétera, y buscan entonces ser reconocidos. Otro de los motivadores es el afecto y la protección, que también pueden encontrarlo en un programa deportivo perfectamente. Aquí también cumple un papel fundamental el entrenador, si realmente es ese modelo y ese referente que el niño necesita para cambiar esos patrones. El sentido de filiación, la necesidad de pertenecer a, sobre todo en la edad de la adolescencia y en la juventud, esa necesidad de pertenecer a un grupo. Y pues obviamente ante la ausencia, ¿no? Aquel grupo que está más a la mano, más cercano, muchas veces han sido los grupos ilegales, y por eso el niño también busca allí esa afiliación. Un tema de prestigio, que en nuestro país se asocia a una cultura o a una idolatría de cultura militar, ¿no? Entonces, esa necesidad de prestigio, que también está asociada al reconocimiento, cómo ellos, buscando ese prestigio, también se vinculan. Y entonces aquí la pregunta es cómo el deporte también va supliendo todas estas, o puede, digamos, ser un satisfactor positivo de estas necesidades, de estos motivadores. También está la necesidad, obviamente, de ingresos y la presión que tienen las familias, pero también hay un asunto del deseo de tener, por un modelo, digamos, de desarrollo economicista basado en el consumo, en tener, y muchas veces esto también, más que por llevar el mercado a la casa, es muchas veces por comprarse los tenis de marca, ¿cierto? Obviamente debajo de esto hay una cantidad de cosas relacionadas con la autoestima, con la autoimagen, etcétera, pero un poco son los motivadores que salen. El sentido de vida, muchas veces se preguntan qué es lo que te hace ingresar a un grupo armado, y la respuesta es el aburrimiento. Esa es como una de las respuestas que suelen dar. Yo estoy hablando, digamos, basado en diferentes investigaciones a nivel de Latinoamérica que se han hecho sobre las motivaciones de los jóvenes para ingresar a los grupos armados. Por el otro lado está el tema de la venganza, como también otro de los motivadores recurrentes que expresan o manifiestan los jóvenes para ingresar. Pues esto es relacionado con una emoción desatendida en este caso. Entonces, un poco estos motivadores son los que normalmente aparecen en todas las investigaciones en América Latina. Obviamente hay más, hay otros, pero yo quise sacar unos como comunes para que empecemos a mirar y dejar un poco la pregunta: ¿cómo el deporte puede ser un satisfactor adecuado de estos y no el grupo armado? ¿Cierto? ¿Cómo empezarle a arrebatar a los grupos, estos jóvenes que están finalmente carentes un poco de esa suplencia de necesidades o de esos motivadores? Aquí voy a proponer rápidamente 4 estrategias, no sé cómo estoy de tiempo, doctor Giraldo. Vamos bien, no hay inconveniente 4 todavía. estrategias que hemos empleado en diferentes programas, no me voy a detener en ninguno en particular. Ustedes ven este diamante, un poco lo que hablaba el doctor Jairo, un diamante que brilla, que refleja
pero que además sale del carbón, ¿cierto? Esto tiene un sentido y es porque nuestra metodología, una de las estrategias es el método analógico o comparativo. Esto es un diamante de béisbol. Uno de nuestros programas es Beisboleritos, mi vida es un diamante, y es como nosotros podemos llevar todas estas situaciones que se presentan en el juego o todas las características de los jugadores en cada una de sus posiciones y los roles que asumen dentro del juego, cómo lo trasladamos al plano de la cotidianidad de nuestra vida. Entonces, esto es una de las estrategias que empleamos en los programas, en algunos de nuestros programas, y es trasladarlo, hacérselo al joven muy sencillo y que él realmente aprenda en la práctica del deporte. Esto no quiere decir que vaya a dejar de hacer el deporte o que vamos a interrumpir los entrenamientos, no. Al inicio hay obviamente una apertura por parte de un profesional formativo, pero aquí el reto es del entrenador, cómo el entrenador está en la capacidad para él identificar esas analogías que el juego me presenta para llevarlos al plano de la vida y estarle haciendo conciencia aún en medio del juego todo el tiempo de esta situación. Este es el programa Beisboleritos, mi vida es un diamante. Otra de las estrategias son encuentros formativos. Esta estrategia es complementaria a la práctica del deporte, al encuentro deportivo como tal, pero es muy necesaria porque aquí nosotros no le cambiamos al niño el tema, sigue siendo el mismo tema que se trabaja en la semana, lo trabajamos también, pero desde la plastilina, desde la lúdica, desde el arte, desde otra cantidad de herramientas que nos dan y se hace de manera simultánea con el deporte, un poco brindándole al niño esa capacidad como creativa y que él mismo pueda encontrar esas preguntas que finalmente, o esas respuestas a esas preguntas que finalmente habitan en él, ¿cierto? Entonces es un poco ya encuentros más reflexivos, con el método socrático, no les estamos dando talleres ni clases, estamos tratando que el niño pueda realmente encontrar esa sabiduría que finalmente él tiene y plantear la reflexión alrededor de esto. Aquí hay algunas foticos pues de los encuentros formativos. Esta es una tercera estrategia. Ustedes ven, este es un escenario deportivo en una comunidad. En nuestro país muchas veces los escenarios deportivos han estado cooptados también por los grupos ilegales. Han sido espacios en muchas ocasiones para el expendio de drogas, la frontera para el control territorial y pues en las peores épocas de violencia de nuestro país, incluso en los escenarios deportivos, en las canchas jugaban fútbol con la cabeza de los muertos. Entonces, un poco aquí el papel fundamental, y aquí sí, digamos, un poco aplaudir la labor de Coldeportes con el programa de Convivencia y Paz, es resignificar esos espacios públicos, esos espacios para el encuentro comunitario, esos espacios deportivos, y cómo la comunidad se apropia de ellos y les da un sentido distinto. La estrategia en el programa de Convivencia y Paz son las mingas comunitarias, donde la misma comunidad es la que llega al espacio, la que lo pinta, digamos, construye su mural alrededor del tema que ellos sientan, que ellos quieran presentar allí y logran realmente hacer suyo ese espacio que muchas veces, aunque hacía parte de la comunidad como un lugar o no lugar, ahora ellos se apropian de ese espacio. Aquí diferentes fotos también, acá la comunidad pintando, por ejemplo, las graderías. Esta es Convivencia y Paz, construyendo el mural, podando. Y una cuarta estrategia que les quiero presentar es el tema de posicionar liderazgos en la legalidad. Desafortunadamente nuestros modelos de identificación en muchas de las comunidades son los duros o jefes de las pandillas, grupos delincuenciales, etcétera, los que están siendo referentes, y el niño siempre quiere llegar allá porque ve que él es reconocido, él es respetado. Entonces aquí la pregunta es no solamente entender que el deporte en por sí ya promueve liderazgo, sino cómo nosotros vamos a hacer para que dentro de la comunidad ese liderazgo se posicione, ¿cierto? Cómo ese liderazgo se posiciona como un nuevo referente y no solo se queda ahí como un joven más deportista que sale a los torneos o sale a los campeonatos pero regresa a su casa. Pues qué bueno nosotros poder, además de todo el reconocimiento que ya se le da por solo hecho de salir y competir, pues poder exaltar mucho más ese liderazgo y desarrollar ciertas estrategias o actividades muy sencillas y muy simples dentro de la comunidad que nos van a permitir un poco promover esa nueva
lectura que se hace del líder en la comunidad, que no necesariamente el líder es duro, habla duro, tiene, digamos, la moto, las niñas lindas, sino como realmente el verdadero héroe es este joven que se sacrifica todos los días por llegar a ser el mejor deportista. Esas son como las 4 estrategias que les quería presentar y finalmente este mensaje es: trascendamos el concepto meramente axiológico de valores, avancemos hacia un enfoque de valores en función de los motivadores de la acción humana que nos permite influir en los factores de riesgo y hacia las estructuras sociales y comunitarias. Y para terminar este videito de 3 minutos, ese es el programa de Beisboleritos, Mi vida es un diamante. No sé aquí cómo lo pasamos. Olvido. Esta comuna de Medellín se elige fundamentalmente porque aquí hay presencia de grupos armados al margen de la ley. Nos dimos cuenta que aquí los niños son muy propensos a ese fenómeno, ¿cierto? Entonces vinimos precisamente a contrarrestar. Llega Beisboleritos a decirles es que tu vida es un diamante, ¿cierto? El niño aprende a trasladar el béisbol a su vida. ¿Cómo hacer para que todas las esferas de su vida empiecen a brillar como un diamante? Y es un proceso, ¿cierto? Para que el niño tenga un pensamiento crítico, él y ella, que le permita discernir y decir, no, es que yo tengo más opciones. Arriba la rodilla, vamos, arriba, alto, arriba, vamos. En la actividad de hoy, que tiene como nombre Bateando Bolas Buenas en el espiral de la vida, vamos a hacer eso. Un muchacho de tu barrio te pide el favor que lleves un paquete que a ti te parece un poquito sospechoso a otro lugar del pueblo y que él te da 5.000 pesos cuando regreses. ¿Qué posición del béisbol te sirve para hacer un G en este caso? ¿Y tú lo harías? Yo no llevaría el paquete. ¿Por qué crees que no sería lo correcto? De pronto, si en el paquete lleva marihuana o lleva una pistola y de pronto lo coge la policía, uno por ahí nos mete a la cárcel y deja a uno. Urabá ha sido un territorio que ha estado muy golpeado por la violencia, entonces es tener la oportunidad de cambiar nuestra historia de algún modo. Competir para mí representa divertirme, perder. O sea, para el próximo partido debo esforzarme más y lo que hice mal, tratar de corregirlo, porque esas son experiencias que le da la vida a uno. Ese tiempo libre que tenemos para hacer deporte no lo estamos usando para malas cosas. El narcotráfico ha permeado esferas sociales en nuestro país que solo el deporte puede penetrar. Es por eso que en el Grupo Internacional de Paz creemos iniciativas como estas, que tienen como finalidad poder desvincular a niños y alejarlos de circuitos de ilegalidad y de violencia. Estos jóvenes que hoy estamos formando en valores a través del deporte son los que van a ser los dirigentes del mañana. Y esos dirigentes jamás van a olvidar lo que como jóvenes aprendieron. Y esa formación que les dimos y esa importancia que tiene cada uno de los valores que les estamos enseñando con este proyecto. Si él va a ser un beisbolista, que brille en el béisbol. La, 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 la.